mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos, es un gusto poderles saludar nuevamente en esta tarde. Gracias a Dios por el tiempo que nos da para apartarlo y tener esta clase. Y bueno, les invito a inclinar su rostro para orar y iniciar con nuestro tema. Amado Padre, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso con nosotros. Gracias porque, Padre, pues hasta el día de hoy tú has estado con nosotros, nos has cuidado, nos has bendecido, Señor, y nos sigues apartando de esta enfermedad que sigue haciendo tanto daño, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, rogándote tu bendición y pidiéndote que, Señor, sea tu Espíritu Santo el que dirija esta clase, el que, Señor, nos dé el entendimiento y la sabiduría que necesitamos para comprender tu palabra y poder, Señor, pues aplicarla correctamente a nuestras vidas. Te rogamos tu bendición, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada concluimos con nuestro tema acerca del Evangelio de la Prosperidad. Y bueno, en esa clase veíamos que los que predican o enseñan este Evangelio tienen un concepto muy diferente al concepto de la fe bíblica. Entonces ellos dicen que pues la voluntad de Dios es prosperidad y sanidad para todos. Y como ellos creen esto, incluso ellos tienen unas frases muy conocidas, como una de ellas es decrétalo y recíbelo, ¿no? Veíamos eso en nuestra clase y ellos definen la fe como una fuerza que tiene poder para cambiar las cosas. Ellos afirman que cuando declaran con la boca lo que creen, sus palabras tienen poder para recibir lo que ellos decretan, lo que ellos declaran. Y también algo más que aprendimos en esta clase fue que ellos predican mucho acerca de la sanidad. Y bueno, veíamos que sí, ciertamente Dios sigue haciendo milagros en su iglesia, Dios sigue sanando, pero realmente hay base bíblica para afirmar o asegurar que la voluntad de Dios es sanidad para cada creyente. Vemos que ellos, en un ejemplo, lo veíamos ahí basado en 1 Pedro 2:24, muchos de ellos enseñan y dicen que la muerte de Cristo garantiza sanidad para toda enfermedad física. Ellos se basan en la frase de este versículo que dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero veíamos que si nosotros examinamos este pasaje en su contexto, vemos que el pasaje no está hablando aquí de una sanidad física, sino de una sanidad espiritual. El pasaje está hablando del perdón de pecados para poder tener una vida agradable a Dios, para poder ser reconciliados con Él. Entonces, afirmar que la voluntad de Dios siempre es sanidad para toda enfermedad es erróneo. No podemos afirmar, y veíamos la semana pasada algunos versículos acerca de ello, cómo el Señor, sus siervos, hubo tiempo en que no los sanó, ¿no? A Timoteo, a Trófimo y muchos otros que Pablo incluso mismo batallaba también con la enfermedad. Entonces es erróneo de hacer esas declaraciones o enseñar eso. Y bueno, nuestra clase, hermanos, el día de hoy se titula ¿Sigo siendo salvo? Porque hay muchos que dicen que la salvación se pierde. Pero bueno, vamos a verlo en nuestra clase, este es nuestro tema. Pero algo que debemos de aclarar, hermanos, es que la certeza de tener la vida eterna no depende de mi fidelidad a Dios, sino de la fidelidad de Él a cumplir esa promesa en nuestras vidas cuando hemos creído de corazón, cuando nos hemos arrepentido de corazón. También algo que debemos de aclarar es que saber que la salvación no se pierde, no es una licencia para pecar. No, bueno, porque no pierdo mi salvación, entonces puedo pecar al fin que no pierdo mi salvación. No, tampoco, ¿no? Entonces, incluso hay muchos cristianos que andan mal porque realmente entendieron mal el verdadero significado del Evangelio. Porque un verdadero creyente, dice la Escritura, da frutos dignos de arrepentimiento. En un verdadero creyente su vida se ve
transformada, se ve cambiada. Entonces sí, eso es algo que debemos de aclarar en este tema. Y bueno, me gustaría hacerte unas preguntas para ir meditando sobre este tema. Y bueno, la pregunta es, ¿conoces a alguien que hizo profesión de fe, caminó, aparentemente caminó con el Señor, pero después de un tiempo se apartó? ¿Conoces a alguien así? Incluso esa persona, incluso a lo mejor se bautizó, era una fiel asistente, y quizá a lo mejor nos preguntemos, bueno, ¿sí, esa persona sigue siendo salva o perdió su salvación? O vamos a ser un poquito más personal. ¿Eres tú un creyente sincero que vives frustrado o con temor porque en tu vida no puedes o no has alcanzado ese grado de santidad que Dios espera de ti? ¿Temes que hayas perdido tu salvación o que pudieras perderla? ¿Estás en esa condición? Bueno, la iglesia evangélica está dividida sobre este tema. Unos creen que la salvación se pierde cuando uno peca nuevamente, y otros, como nosotros, creemos que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Y podemos ver aquí que hay dos errores fundamentales que han confundido y provocado esta controversia entre los cristianos. El primer error, y que debemos de evitar, es presentar un evangelio diluido. Es el primer error que se ha dado en la iglesia evangélica. Algunos confían en que no se puede perder la salvación y por ello pues se entregan a una vida de libertinaje. Pues como no puedo perder mi salvación, bueno, pues entonces yo vivo como quiero, hago lo que quiero. Entonces su actitud es, como tengo ya mi boleto asegurado para irme al cielo, bueno, pues ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Y no es eso. Eso demuestra una de dos cosas. Uno, que la persona nunca entendió el evangelio verdadero y por lo tanto nunca ha sido salva, ni tuvo la vida eterna nunca. Y bueno, y simplemente no puedes perder algo que nunca has tenido, ¿no? Si tú dices que pierdes la salvación, pues es porque nunca la has tenido. Segundo, quizá a lo mejor esa persona ignora lo que significa la gracia de Dios. Ha confundido la libertad en Cristo con el libertinaje. Y el apóstol Pablo advierte contra esta actitud, contra este tipo de vida. Si nosotros vamos ahí a nuestra Biblia, en el libro de Romanos, vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 6, Romanos 6, versículos 1 al 6. Fíjense cómo Pablo advierte contra esta actitud de llevar una vida de libertinaje, una vida pecaminosa. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjense, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces sí debemos de tener cuidado de no caer en este error, de presentar un evangelio diluido, un evangelio light, de decir, bueno, pues como ya no pierdes tu salvación, pues tú puedes vivir como quieras y puedes hacer como quieras. No, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo. Y un segundo error que debemos de evitar también, hermanos, es vivir con temor e incertidumbre con respecto a este punto. No podemos vivir con temor e incertidumbre, y aunque algunos usan la doctrina que enseña que se puede perder la salvación
para motivar a la vida de los creyentes hacia la santidad. Otros van más allá, incluso algunas iglesias la usan para meter miedo a la gente y asimismo poderlos manipular hacia una vida de obediencia de esa persona y de poder tener el control de ella. Y esta persona siempre está con ese temor, con esa incertidumbre de que si pierde o no pierde su salvación, ¿sí? Y realmente es algo triste, porque no viven una vida en plenitud en Cristo. Dios siempre cumple sus promesas, pero sin embargo estos que enseñan incluso que la salvación se pierde, buscan siempre tener a esas personas con ese temor para que puedan ellos alcanzar esa vida de santidad, y entonces por eso ponen muchas prohibiciones, muchos requisitos en su vida espiritual. Y bajo este sistema la gracia es pisoteada por el esfuerzo humano. Se cree que uno es salvo por gracia, no por obras, pero para seguir siendo salvo tiene que uno cumplir con ciertos requisitos que a final de cuentas vienen siendo obras, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, la vida cristiana se convierte en un esfuerzo para seguir mereciendo la salvación, cuando no es así. Entonces, debemos de evitar también este error. Por eso es importante ver este tema desde lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, ¿no? Entonces, aquí es importante hacernos una pregunta: ¿realmente son salvos todos los que dicen ser cristianos? Porque ahora ya es muy fácil encontrarse a personas que dicen, no, sí, yo también soy cristiano, ¿no? Ah, no, sí, yo fui cristiano, pero ya dejé de ser cristiano y otra vez volví al cristianismo. No. Entonces, ¿son salvos todos los que dicen ser cristianos? Fíjense, ¿cuáles de las siguientes frases aseguran que uno sea un verdadero cristiano? Porque asiste a la iglesia, porque lee su Biblia, porque levantó la mano en un culto evangelístico, porque fue bautizado, porque diezma fielmente, porque ayuda a los pobres, porque es una persona sincera. ¿Realmente eso le hace ser un verdadero creyente? Vamos a ver qué nos dice Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, Mateo 7, y vamos a ver los versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23, dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces ahí es claro el Señor: no todo el que dice ser cristiano es cristiano o es salvo, no, sino que aquí nos dice claramente el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, la vida del verdadero creyente se caracteriza por una vida de obediencia al Señor. Y si lleva una vida de obediencia al Señor, va a llevar una vida que va a ir creciendo en santidad, que va a ir creciendo en fidelidad a Él. Eso es lo que nos hace ver cuando es un verdadero creyente. Y bueno, ¿de qué depende entonces mi salvación? ¿De mis obras o de la obra terminada de Cristo en la cruz? Bueno, nuestra salvación no depende de nuestras obras. Incluso dice Isaías, nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de Él. Entonces nuestra salvación depende de la obra terminada de Cristo en la cruz. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Él pagó la deuda que teníamos con Dios, y solo Él satisfizo la ira de Dios que estaba sobre nosotros por nuestros pecados. Fuimos salvos por la fe en Cristo Jesús, como Efesios 2, 8 a 9 nos lo enseña. La palabra de Dios lo dice, ¿no? Vamos a ver Efesios 2, 8 a 9, y fíjense cómo dice la palabra de Dios. Efesios 2, 8 y 9: porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no es de ustedes, aún la fe que nosotros decimos tener en Cristo es una fe, es un don que el Señor nos dio, que Él puso en nosotros para que creamos en Él. Y lo aclara muy bien, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces aquí nos pudiéramos preguntar, bueno, entonces, ¿qué papel juegan las obras o las buenas obras en la vida del creyente? ¿Qué papel juegan las buenas obras en la vida eterna? Bueno, aunque la Biblia nos está enseñando claramente que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, sin las obras, también en el versículo 10 nos enseña que somos salvos para buenas obras. Nos lo dice, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hemos sido salvos no por obras, pero sí para hacer buenas obras. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje, ¿sí? Entonces, no es una contradicción lo que nos enseña la Biblia. El único medio para la salvación es la fe en Cristo Jesús. Y el resultado de esa salvación es una vida cambiada, una vida transformada que se demuestra a través, dice, de las buenas obras. Entonces, sí es importante aclarar, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Santiago nos lo dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. ¿No sabes que una fe sin obras es una fe muerta? Es una fe que no salva, es una fe vana, ¿no? Entonces, el único medio de gracia que Dios utilizó para salvarnos es Cristo Jesús, y por eso nuestra fe debe de estar en Él. Y ahí es donde podemos ver cuál es el único requisito que hay para ser salvo. Juan 1:12 nos lo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el único requisito para la salvación, dice, es creer en Cristo Jesús como aquel que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso dice, recibirle en nuestro corazón. Juan 3:16 igual nos lo enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es importante poder creer y recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador para salvación de nuestras almas. Pero ¿qué significa recibir y creerle? ¿Qué significa eso? Bueno, significa reconocerle conforme a todo lo que Él afirma de sí mismo en su palabra. Es depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe en Él y vivir en obediencia y lealtad incondicional a Cristo. Eso es creer y recibirle. Es negarnos a nosotros mismos para que ahora Él dirija nuestras vidas. Eso es creer y recibirle. Y bueno, entonces, ¿cuándo empieza esa vida eterna? Porque dice que somos salvos y tenemos la vida eterna. El Señor nos da vida eterna cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero es importante saber, bueno, ¿cuándo comienza la vida eterna? ¿Al recibir a Cristo o al llegar al cielo? ¿Cuándo creen ustedes? ¿Cuando llegamos al cielo o cuando lo recibimos? Bueno, Juan 5:24 nos responde esa pregunta. Juan 5:24, vamos a verlo rápidamente, ¿no? Juan 5:24 nos dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿cuándo comienza la vida eterna? Bueno, comienza en el momento que una persona recibe a Cristo como su Señor y su Salvador. Ahí comienza la vida eterna, porque este pasaje nos habla en tiempo presente. Dice que de cierto os digo que todo aquel que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Si nosotros vemos este verbo, está en tiempo presente. Tiene, no dice tendrá, no es algo que vamos a recibir en un futuro.
sino es algo que recibimos, dice, en el momento que creemos en Cristo Jesús, ya tenemos, ya es nuestra la vida eterna. Y más adelante dice, ha pasado de muerte a vida. También dice, ya pasó de muerte a vida. Entonces la vida eterna no es algo que recibiremos en un futuro que quizá pudiéramos perder. Es algo que recibimos, dice, cuando creímos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y fíjense, ¿qué es lo que garantiza nuestra salvación, nuestra vida eterna con Dios? Bueno, vamos a ver un pasaje ahí en Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y vamos a ver qué es lo que garantiza nuestra salvación. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la promesa adquirida para alabanza de su gloria. En él, en Dios fuimos también nosotros salvos. Entonces, cada creyente ha recibido, dice, un sello, que es el sello del Espíritu Santo. Y ese sello garantiza su herencia eterna con Dios en el cielo. Le marca como posesión adquirida por Dios, porque Él nos compró con la sangre de Cristo. Eso es lo maravilloso. ¿Y cuándo sucede esto? Dice, cuando creímos. Por eso dice el pasaje, ¿no? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en ese evangelio, fuiste sellados. Fuimos sellados para garantizar que ya le pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo es la marca indeleble que el Señor ha puesto en nuestras vidas, ¿sí? Demostrando que ya le pertenecemos a Él. ¿Y hasta cuándo somos sellados? ¿Cuánto dura este sello? Bueno, dice hasta la redención final, ¿sí? Hasta la redención, dice el versículo 14, que es las arras de vuestra herencia. Y la palabra arras es una garantía dada para asegurar la herencia del creyente en el cielo. El Espíritu Santo es el que garantiza esa salvación, no el creyente con sus buenas obras. Por eso incluso Pablo dijo que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para nosotros. Juan 10, del 10 al 27, fíjense que dice Juan 10, capítulo 10, versículos 27 al 30, dice la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Fíjense, este pasaje da certeza y confianza de que estamos seguros en las manos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro futuro está seguro en sus manos. ¿Sí? Nadie nos puede arrebatar de sus manos, dice, ni de la del Hijo ni de la del Padre. Entonces, eso es lo que nosotros creemos. La salvación no se pierde. Aun cuando pecamos, seguimos siendo salvos. Cuando un creyente peca, lo que pierde es el gozo de su salvación. Lo que pierde es la comunión con Dios. Por eso cuando David pecó con Betsabé y matando a Urías, él dice ahí en el Salmo 32, dice, ¿no? He perdido el gozo de mi salvación. Dice, vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Él había perdido ese gozo de su salvación porque también había perdido la comunión con Dios. El pecado es una barrera que se pone entre Dios y el creyente. Entonces, hermanos, no seamos culpables de vacunar a la gente en contra del evangelio verdadero, con una presentación simplista o incompleta, haciéndoles creer que son salvos cuando no lo son. Cuando evangelices, debe ser claro para evitar errores. Uno se salva por la gracia de Dios y se mantiene firme en ese camino por la gracia de Dios. Nada más, hermanos.
Eso nos enseña entonces que la salvación es un acto soberano de Dios. Y como es un acto soberano de Dios, Él la asegura y la garantiza por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Él no miente, hermanos. En Números 23:19 Él dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que sí, Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra, ¿sí? Pero como dije anteriormente, tener la seguridad de la vida eterna no es licencia para pecar. No podemos vivir una vida de pecado. ¿Qué pasa con uno que dice ser cristiano, pero practica el pecado? Bueno, esa persona quizá nunca entendió el Evangelio o no creyó de corazón y por lo tanto no es salvo. Nunca ha sido salvo y se está engañando a él mismo que es cristiano. Fíjense que dice primera de Juan 3:8. Y la palabra de Dios es clara en este punto. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo dice peca desde el principio. Entonces la palabra de Dios es clara en este punto. Un verdadero cristiano puede caer en pecado, pero no practica el pecado. No es lo mismo vivir en pecado que caer en pecado. Un verdadero cristiano no puede vivir en pecado. Cae en pecado sí, pero dice que el Señor nos perdona y nos limpia de todo pecado, de toda maldad, cuando le confesamos ese pecado y nos arrepentimos de él. Entonces, hermanos, dejemos el pecado. Somos salvos para vivir una vida de santidad que dé gloria y honra a Dios, ya no para satisfacer nuestros deseos, ya no para vivir de acuerdo a lo que yo quiero, pienso o siento, sino ahora para dar gloria y honra al nombre de Él. Al mismo tiempo somos salvos para vivir seguros, porque nuestro destino eterno ya está determinado por Dios. Entonces vivamos en libertad por la gracia de Dios. Disfrutemos esa libertad en Cristo, pero no caigamos en el libertinaje, ¿sí? No caigamos en ese error de que porque ya somos salvos, entonces puedo vivir como yo quiera y hacer lo que me dé la gana, porque no es así. No hay nada que podamos hacernos para alcanzar o para merecer la salvación. Esta obra es una obra soberana de Dios, pero también tenemos que cuidarla, no porque la perdamos, sino porque es lo más valioso que tenemos en la vida y porque es la única forma en que podemos acercarnos a Dios y tener la seguridad, esa esperanza de que un día le veremos cara a cara a Él. Entonces, hermanos, esta es nuestra clase, espero que haya sido de bendición. Y bueno, la tarea para esta semana es la siguiente. Si en algún momento de tu vida cristiana tú has pensado que perdiste tu salvación por un pecado que cometiste, o quizá a lo mejor estés pensando que puedes perder tu salvación, bueno, desecha esa mentira y haz tuya la promesa de Dios en cuanto a la vida eterna, de que ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo. Desecha esas mentiras. Y si has cometido un pecado como creyente, como hijo de Dios, arrepiéntete de corazón de ese pecado. Confiésaselo a Dios para que Él perdone tu pecado y te limpie de todo pecado, de toda maldad, y restaure tu comunión con Él. Eso es lo que debemos de hacer, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. 1 Juan 1:9 lo dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Y bueno, el pasaje a memorizar, hermanos, va a ser Juan 5:24, que es: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y bueno, sigamos leyendo, hermanos, sigamos leyendo ahora el libro de Apocalipsis y leamos los primeros 8 capítulos de ese libro.
Sí, hermanos, bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Un gusto, un placer poder compartir este tiempo con ustedes y pues les invito a orar para terminar nuestra clase. Señor, te agradecemos, Padre, todo lo que tú nos muestras por medio de tu palabra, todo lo que tú nos haces ver. Gracias por esa vida eterna que nos has dado, gracias por esa seguridad de esa vida eterna, de esa salvación, porque no la perdemos, Señor, porque sabemos que no depende de nuestra fidelidad, sino de tu fidelidad. No depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo, que fue terminada en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces siempre fiel, porque tú no puedes negarte a ti mismo. Y te damos gracias por tu fidelidad, gracias por cumplir tus promesas en nuestras vidas. Y solamente, Padre, te pedimos que nos ayudes también a nosotros poder ser fieles a ti, poder ser leales, vivir en obediencia a ti, Padre, para poder, Señor, dar gloria y honra a tu nombre y vivir como esos verdaderos hijos tuyos que somos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó